Bueno, oyentes, estamos de regreso y nos acompaña aquí la doctora Michelle Romero, que es médica pediatra y nutricionista. ¿Es correcto, Michelle? O nutrióloga. O nutrióloga. Nutrióloga. Y vamos a hablar de un tema que a todas las madres les preocupa y que además es tema de competencia. Señores, las loncheras, eso es como lo último, los muñequitos. Ay, yo creo que vamos, ustedes ven mucho Pinterest. vamos a hacer la lonchera más bonita, Las amas de casa todas ven Pinterest. las más nutritivas Bueno, y no las he más visto Pinterest, creativas. Yo creo que todas ustedes ven demasiado Pinterest porque tú sabes ponerle una mata de coco, de fruta y cosas. Eso es muy ¿Es Pinterest. cierto que poner la comida así de divertida puede hacer que un niño se la quiera comer, Michelle? Sí, claro, realmente recordando que todos realmente comemos por los ojos. Mientras más bonita, mientras más color tenga una comida, pues más nos va a atraer. Y obviamente es una forma de que los niños, sobre todo con la creatividad, pues se sientan atraídos por ese sándwichito que le ponemos en formita de algo. Pero con relación a eso que tú hablabas de las loncheras, realmente he visto mucho de que son loncheras súper cargadas. Entonces como que se nos olvida que son niños. ¿Cargadas de? De todo, o sea, cargadas, tienen fruta, dulce, o sea, sándwich. Entonces, cuando tú ves la proporción, la cantidad de comida que se pone en una lonchera de un niño de 2 años, 3 años, 5 años, y el tiempo que va a pasar en la escuela es demasiado. Entonces tendríamos que tener un poquito más como de equilibrio en lo que sería una merienda. Una merienda es eso, una merienda, un snack, como dicen. O sea, no es una comida. No es una visión sociológica de la comida, Michelle, porque yo pienso que, siempre lo he dicho de broma, pero ahora lo digo en serio, el dominicano, no sé de otros países, nosotros, cuando nosotros decimos, ¿qué tú comiste? Fácilmente te dicen arroz y carne, no te cuentan que se comieron una hoja de lechuga, 2 ruedas de tomate, un poquito de habichuela y una torrejita que pusieron. Exacto. Ahí estamos hablando de 4 cosas que posiblemente eso solo pudo haber sido la comida. Sí. A eso tú le agregas un jugo, porque siempre va a agregar otros vasos y de el agua. postre. Pues el postre no abunda tanto, pero pragmáticamente hablando, la gente te dice ¿qué tú comiste? Arroz y carne. Sin embargo, hay 4 adornos que pudieron haber sido en sí mismos la comida. Claro. ¿No sería esa la visión con la que se hace la lonchera, Michelle? Yo creo que es más un tema de darle opciones al niño o a la niña. O sea, le pongo diferentes cosas para que elija. Pero también entonces cuando ese niño o esa niña no se ha comido una fruta, entonces la mamá se cuestiona, ¿y por qué no se comió eso? Tú le pusiste 5 opciones. A un niño de 20 libras, 25, 30 libras, suficiente con que se coma 2 de 5. O sea, es mucho. Porque hablamos de merienda. Una merienda es muy diferente a un desayuno o un almuerzo, que sí debe ser un poquito más voluminoso y distribuido. Exacto. Pero una merienda es demasiado. O sea, lo que he visto es mucho para un niño de esa edad, que lo que va es a tener un intermedio en algún momento para picar algo que le dé un poquito más de energía para continuar y entonces que espere la hora del almuerzo. Sobre todo, Michelle, porque yo he visto, por ejemplo, pienso que puede ser la distribución de las loncheras que vienen ya divididas, pero eso está enfocado a un público americano que ellos sí tienen almuerzo porque sus tandas son hasta las 4 y pico de la tarde y quizás por eso tienen tantas opciones y compartimientos para que los niños sí tengan una comida más pesada por la cantidad de horas que van a estar en la escuela. Exacto. ¿Cuándo deben preocuparnos, o los padres, porque yo no tengo hijos, cuándo deben los padres preocuparse por lo que sobra de lo que pusieron en la lonchera? Mira, eso es relativo, porque si, por ejemplo, tú me dices, no, mira, mi hija desayunó una avena, un sándwich a las 7 de la mañana, por ejemplo, y su merienda es a las 9, no se comió nada, y tú la recoges a las 12, a mí no me preocuparía que haya pasado ese tiempo. ¿Por qué? No Porque desayunó, o sea, pasaron pasado. 4 horas y media, que sería completamente normal. Sí, sobre todo dependiendo de la actividad que tuvo en el colegio, si hubo deporte, por ejemplo, pero si no me llama la atención. Y van a haber días que se van a comer todo, van a haber días que se va a comer una cosa, van a haber días que se va a comer 2 y van a haber días que no se va a comer nada. ¿La necesidad calórica de los niños varía durante el día? Varía en edad más que en peso, por ejemplo, hasta cierta edad, como hasta los 11 años, varía más en edad. ¿Y por actividad física? Y por actividad física se agregaría más calorías. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, un niño que esté en preescolar, su actividad física per se es jugar. Un niño de primaria ya tiene clase de deporte, donde lo ponen a correr, ahí la demanda sería mayor. Entonces tendríamos que también tener en cuenta eso y qué le ponemos en la lonchera, que ese es otro punto. A veces vemos lonchera que cuando tú la analizas está cargada de carbohidratos.
Entonces, que el dominicano es carbohidrato, o sea, es el único galletica país. con fruta, galletica con fruta, con compota, con pan, con chocolate, o sea, todo es carbohidrato. Con pancake, con de paso pancake, y un con bizcochito. sirope, exacto, y un bizcochito. Entonces, Y una pregunta, Michelle. El humano es carbohidrato. Que creo que es una interpretación a nivel global, porque muchas veces yo siento que los papás miden cómo sus hijos comen en comparación a cómo comen ellos. Dígase, tú eres una persona de edad, que tienes un estómago más grande. Claro. ¿Cómo una madre y un padre puede saber o tranquilizarse en cuanto a la cantidad de porciones que un niño debería ingerir? eso es muy, muy, muy variable. Porque es como yo digo, o sea, un niño te puede comer hoy media taza de arroz, que dependiendo de la edad puede ser normal. Bueno, para nosotros normal es una media taza de arroz. Un niño se puede comer media taza de arroz, como un día se puede comer un cuarto, por ejemplo, de taza. Eso va a variar muchísimo en todo el día, en todo su requerimiento o simplemente su estado de ánimo. Lo importante no es ver qué tanto come al mediodía, por ejemplo, sino cómo fue su día y al final del día cómo comió. O sea, en los niños no podemos ser tan estrictos como con nosotros. O sea, nosotros Yo creo que, mucho. y eso lo he hablado mucho con Michelle, para nosotros los padres, el tema de la comida es muy cultural. Ajá. Por ejemplo, yo me mortifico mucho porque Mateo tiene casi 4 años, lo que pesa son 35 libras. Y yo siempre le escribí a Michelle porque estaba muy preocupada, porque yo lo veía flaquito y que no comía nada. Y me senté un día con Michelle después de que me echó varios poches. Y le dije lo que yo comía, no mentira, varias consultas. Y Michelle me dijo, mira, él come muy bien. Y a veces es precisamente eso que tú dices, uno no piensa en el día completo, uno piensa en el momento de que, mira, la comida y nada más comió arroz, pero ¿qué comió en la mañana? ¿Qué merendó? ¿Qué puede tener en la noche? Por eso, por eso yo siempre digo que es bueno con los niños hacer como un resumen al final del día. Porque, como digo, van a haber días, ellos fluctúan mucho, van a haber un día que comen súper bien, otro día que comen más o menos y otro día que no comen nada. Pero ellos compensan, ellos van a seguir compensando. ¿Dónde yo me preocuparía? Un niño que tiene varios días, que definitivamente no come nada, pero primero yo descartaría que esté enfermo. O que tenga una protesta. O bueno, una protesta, o que haya alguna situación que le impida alimentarse correctamente. Ya después que yo descarto eso, si es simplemente como decimos maña, busquemos entonces la forma. Pero al final del día, ¿qué tanto comió? A veces me dicen, no come de nada, pero cuando tú le preguntas, se pasaron el día entero picando. Claro que no va a tener hambre, claro que no te va a comer una cena, por ejemplo. Entonces, son cosas que tenemos que ver, que ser bastante minuciosos antes de empezar a decir, mi hijo no come de nada. Que muchas veces ellos lo escuchan y se agarran de eso y nos manipulan de la forma más espectacular. Una pregunta, Michelle, mira, porque definitivamente el tema de la comida ha evolucionado mucho de cómo crecimos nosotras, o sea, la generación donde uno comía de todo, que había triangulitos, que había chocolate y que tú tenías aquel bombardeo de meriendas muy interesantes y muy deliciosas, porque hay que decir la verdad. Pero ahora mismo, ¿tú sientes que hay veces que las mamás están demasiado enfocadas en tener un régimen estrictamente saludable y no se dan el permiso de que sus hijos puedan comer ese tipo de alimentos? Eso es uno. Y lo otro es cómo una mamá puede incluir ese tipo de alimentos divertidos durante el proceso de merienda de la semana de sus hijos. Claro. Mira, yo no te diría que están tampoco tan estrictas. Eso es muy relativo. Eso es un tema, yo diría que como hasta los 2 años la lonchera es perfecta. No hay ningún tipo de azúcar refinado y todo mucha fruta y mucho integral y demás. Llega un momento donde ya pierden el control y donde los niños entran en una etapa normal, que es donde se vuelven medio picky eaters, que realmente es muy relativo, pero es normal porque empiezan a ser independientes y demás. Y ahí vamos a decir que la mamá pierde un poquito de control. Y cumpleaños, Michelle. Y los cumpleaños, exacto. Yo no diría que son tan estrictas. Ahora, si bien, ¿cómo podemos darnos esos gustos o darles esos gustos a nuestros hijos? Equilibrio. O sea, si la semana tiene 5 días y tú tienes el fin de semana, elige tú misma un día del fin de semana que tú quieres que disfruten un helado porque les gusta o un dulce, y se puede hacer. O sea, no hay por qué prohibirlo y satanizarlo, porque lamentablemente quieren ponerlo todo como que es malo. No es malo, es hasta qué punto es malo. O sea, se convertiría en algo malo. O qué tan recurrente puede ser que se convierta en malo. Si, por ejemplo, me gusta la crema de avellana, para no decir marca, ¿verdad? ¿Y hay de otra marca que no sea esa? Claro, hay muchísimas. Sí, hay muchísimas. Pero podemos lo que hacer un pasa listado es que largo. esa tiene como algo que nos hace adictos. Sí. Exacto, pero a mí nunca me ha gustado, me da jaqueca.
Bueno, pero no es que no te guste. Pero tú no eres de este no país. la puedo comer. Yo me como un chin y me muero. Bueno, por ejemplo, eso. O el dulce de leche, por el dulce de leche. Ay, sí. Que ese es genérico. Tú te lo puedes comer una vez a la semana y darte un gusto. Vamos a decir, vamos a hacer pancake hoy y vamos a todo lo que haga daño. Que tú lo hagas una vez cada 15 días, una vez a la semana. No tiene nada, o sea, claro. Es normal, es algo que tú vas a disfrutar con tus hijos, con tu familia, ¿por qué no? Ahora, si todos los días tú comes Nutella, tú comes crema de avellano, dulce de leche, pues entonces ahí sí ya hay un tema, porque eso tiene azúcares refinados, muchas tiene grasas, o sea, grasas que no son buenas, pero es cuestión de equilibrio en todo. Y volviendo a la lonchera, la lonchera de la que estamos hablando es una lonchera de lunes a viernes. Exacto. ¿Qué pasa con el equivalente en el fin de semana? ¿Cómo lo compensamos? ¿O qué es lo que está pasando en términos de práctica ahora mismo, según tu consulta, Michelle? No, es que los fines de semana yo creo que yo diría que los niños pican más, porque están en la casa, abren la despensa, abren la nevera y quién sabe lo que se comen. Servicio automático. O, por ejemplo, se buscan actividades que hacer y como que no hay ese esquema de un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda. En el fin de semana yo siento que se pierde. O sea, o se pierde o hay más flexibilidad, vamos a decir. Pero realmente yo creo que hasta cierta edad ya de por sí uno se preocupa porque los niños hagan una merienda y se le ofrece algo en el día, en el fin de semana. Michelle, pero no. Entonces, vamos a hablar de lonchera, pero quiero que hablemos de otro tipo de lonchera. La lonchera de niños que van literalmente a tener una merienda y otros niños que tienen un desayuno un poquito más pesado, porque hay niños que no desayunan en la mañana o se toman un vaso de leche. ¿Qué debería tener esa lonchera o esa opción de comida a media mañana que sea saludable y correcta? Esa es una. Y dos, para los niños que tienen actividades físicas en la tarde, que también hay que preparar otro tipo de lonchera, ¿qué deberíamos ofrecer o darle a los niños después de la actividad física? Y a eso le agregaría, Michelle, debe ser diferente por el tema del horario, la lonchera de la mañana que la lonchera de la tarde, en cuanto a los alimentos que ponemos. No, realmente como merienda en sí no. Ahora, por ejemplo, una de las preguntas que me hacía Ámbar, de si por ejemplo es un niño que no desayuna en casa, sino que va a desayunar en el colegio, lo ideal es hacer, vamos a decir, 2 loncheras o 2 cajitas. Una con un desayuno normal, qué sé yo, un carbohidrato, dígase algún víver, una avena o algo así, y una más pequeña que simplemente tenga una oferta de algo, una fruta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usualmente los niños que no desayunan en casa, que desayunan en el colegio o en la escuela, vienen haciéndolo a las 9:30 de la mañana. Cuando se van son las 12. Entre 9 y 12 nada más hay 3 horas. Sí, probablemente si tienen otro snack sería a las 11 de la mañana. Exacto, algo entonces así. como que ponerle un desayuno más una merienda abundante, Elaborada. más luego el almuerzo. Obviamente ese niño nunca va a querer el almuerzo. Está Es difícil lleno que te de coma el la almuerzo. mañana Entonces, en el cole. ahí empieza el tema. Es que mi hijo no quiere comer la comida y cuando llega a la casa no come, no puede querer comer porque todavía no ha hecho ni siquiera una digestión de un almuerzo o de una merienda. No, y que se nos voluminosa. olvida el tamaño de su estómago todavía, que es Exactamente. pequeñito. ¿Tiene algo que ver el que querramos llenar una lonchera también con la percepción de la imagen? O sea, de cómo yo mando esta lonchera tan grande con una manzana. Claro que sí. Y el hecho de que, y si no me le mando una manzana y los amiguitos tienen más cosas, entonces, claro que sí. Tiene que ver eso con lo que decía en un principio. Hacemos una lonchera pensando en que elija algo que le gusta, pero le ponemos 5 opciones. Hay edades que tú no le puedes dar más de 2 opciones. Tú le pones 2 y si tú sabes que es medio quisquilloso, tú le pones, por ejemplo, manzana y uva, que elija una de las 2, por decir algo. Y con la otra pregunta es que todas las loncheras, con mucho o poco, deben de estar equilibradas, en el sentido que tienen que tener algún carbohidrato, idealmente una fruta, o sea, un carbohidrato complejo, alguna fruta, algún cereal, que tenga proteínas, alguna fuente de proteína, yogur, queso, algún embutido, y grasas, que puede ser igual, que ya vienen con el embutido, o alguna mantequilla de alguna semilla, por ejemplo, o hay niños que les gustan los vegetales, tú le pones un poquito de aceite de oliva, de aceite de aguacate o aceite de semilla de uvas, y ahí tú le agregarías. Pero cuando yo hablo de que debe tener cada cosa, no hablo de que deben ser mucho, o sea, es simplemente balanceado en cantidades pequeñas, variado, pero que al final cuando se coma todo eso no quede demasiado lleno. Yo estoy matando a mi hijo con las cantidades que yo le mando. Digo, hay niños que se comen la merienda, se comen el almuerzo. Ese no es el compadre Mateo. No, de lo que le gusta el tira para adelante. Como cualquier persona, pero Mateo el en fruta es cinta negra. Ah, ok. Mateo se consume, son entre 35 y 40 libras de fruta mensual. O sea, Mateo come mucha fruta. Ah, pero muy bien. A él le encanta. O sea, por lo menos en mi caso, Mateo consume fruta 3 veces al día. Y también está como el miedo de que los padres entenderían que si no pongo suficiente va a pasar hambre. Pero se nos olvida el periodo que van a pasar en la escuela. O sea,
de 8 a 12 o de 7 y media a 1, por ejemplo, y tú le pones una merienda, no va a pasar hambre. Al revés, qué bueno que va a tener hambre para el almuerzo, que sería una comida ya más compleja, igual con todos los componentes posibles, pero esa es la comida que yo quiero que me haga bien. Una pregunta, Michelle. Para tú tener éxito armando la lonchera de tus pequeños, ¿tú sugieres que uno haga un menú? Dígase, como antes de ir al súper, tener planificada cuáles son las meriendas para tú no salirte de eso e improvisar menos. Claro, eso siempre va a ayudar, eso te ayuda a organizarte y así te da menos chance a tú poner comida o meriendas que no sean tan saludables. Si tú te planificas, tú sabes qué cantidad tú compras en el supermercado, para qué va destinado, más o menos cuántos días te va a dar. Por ejemplo, las frutas, que es lo que más rápido se daña o se acaba. Tú te planificas y ya tú tienes seguro que tú vas a tener alguna fruta en la lonchera, que eso es imprescindible. Yo siempre digo que la fruta nunca debe de faltar. Estamos conversando con la nutrióloga pediátrica Michelle Romero. Michelle, ¿y esas loncheras que están llenas de fundita? Ay, me ponen mala. Me ponen mala, pero mal. Mira, ¿se puede poner una fundita de esa que sea, por ejemplo, con plátano y un hummus? Eso puede ser una opción. Y hay opciones. Y también, como yo decía ahorita con lo del helado y los fines de semana, tú puedes elegir un día de la semana y poner una sorpresa. ¿Por qué no? Pero es muy duro. No todos los dos 5 funditas de galletica, de cosita y de no sé qué cosita. Como hacíamos nosotros en el colegio, que tú la abrías toda, la metías en la lonchera, la batía y así, y tenía un contón de Mira, eso es una carga de grasa saturada, de azúcares refinados, y eso es, o sea, de verdad, un desastre. De hecho, de septiembre del año pasado a la fecha, la cantidad de niños que he tenido la oportunidad de ver, y por ejemplo que le hemos hecho analíticas, el colesterol por las nubes, triglicéridos que dan miedo, niveles en niños de 4 años a 14 o 15 años. O sea, da miedo, de verdad, no es un tema tan ligero. Incluso entonces cuando tú haces el recuento alimentario, que tú más o menos, los papás sintieron culpa y los potes de dulce de leche, de Nutella, de todo, siempre estaban en la casa disponibles por un sentimiento de culpa. O sea, que fueron niños que durante la pandemia le dieron para allá. Funditas. Hubo muchos niños con mucha ansiedad y se generó con la todos comida. Pero que es lo que digo, nosotros como adultos sentimos tanta culpa o tanta como tristeza de verlo trancado que quisimos agradarlos o compensarlos con ese tipo de cosas. Exacto. Y al final esos han sido los resultados. Entonces, toda esa fundita, cuando tú lo lees, tú ves la cantidad de grasa saturada que tiene, es duro. Además, quizás ese será un tema para la próxima, para invitarte próximamente para hablar de las porciones. Sí. Porque tampoco somos conscientes de que una fundita de esa trae más de una porción. Claro, esa es otra cosa que hay que saber leer. No sabemos calcular. Por ejemplo, los yogur. No lo dice, tú no hay que calcular nada, no, y tú le preguntas a papá, serving precise, o sea, exacto, te lo dice en inglés y en español. El más común es el yogur. Los papás dicen, no, él se bebe una botellita. Y yo, ¿pero de cuál? De tal marca. Y yo, pero se está bebiendo 2. No, claro que no una. Y yo léela otra vez y se está bebiendo 2. O sea, la cantidad de calorías, de grasa, que no está mal, pero es el doble. Entonces, si tú le das un yogur ahora, otro yogur en la tarde, tú cubriste ya hace rato lo necesario del día. Calórico y de macros, o sea, de proteína, de grasa, que todo eso en los niños está también, bueno, nosotros también los adultos. Pero a mí me pasa con las bebidas isotónicas, que cuando yo corro, yo no consumo bebida isotónica, o bebo agua normal, o espero para cenar, que me gusta correr de noche. Pero a mí me da mucha risa que hay gente que va, por ejemplo, al mirador, que es donde prefiero correr, y hay gente que tú lo ves en sobrepeso, entonces va al mirador, corre o camina 2, 3, 4, 5 kilómetros. ¿Y se toma cuánta en sobrepeso? Entonces puede ahí haber quemado 300, 400 calorías y entonces llega al cero y compra una bebida isotónica, se la bebe cool y se está bebiendo 170 calorías de un tallazo. De lo que bajó. Así mismo. Y de azúcar, además. De azúcar, además. Además, o sea que es muy importante que los padres tengan en cuenta eso. ¿Cuánto yo le pongo a mi hijo? Porque, por ejemplo, le ponen, por ejemplo, de las galletas, le ponen un paquete de galletas completo. ¿Qué tú sugieres en ese caso? O sea, en la distribución vamos a poner, para mí los domingos son complejos. Yo soy una madre que me complico el domingo y elegí que los lunes es el día de las funditas de mi hijo. Exacto. Entonces, ¿cómo yo manejar la fundita? Mira, por ejemplo, fácil, un paquete de galletica dulce, que usualmente traen 4 o 6, yo le pongo en la mitad. ¿Ves? 2 o 3. Pero la gente no quiere complicarse ni siquiera sacarlo de la funda. Exacto. Eso es otro tema. Por ejemplo, frutas, como yo siempre digo, uvas. ¿Cuánto le ponen uvas?
tú le pones 5 o 10, que es una porción más o menos. O sea, hay porciones más o menos ya como estipuladas, tú ves. Pero sí, cuando son cosas así ya prehechas, siempre córtalo a la mitad. Y ahí más o menos tú te ahorras algo de, como digo, de daño. Para no decir. Y de dinero. Y de dinero. Sí, claro. Esto de dinero, porque esto para hoy, lo otro para mañana o el día que yo toque. creo que lo más importante, y es ahí porque, que es lo que hemos mencionado, que a nosotros se nos olvida que son gente pequeña. Exacto. Y nosotros lo vemos en la proporción del adulto. O sea, comen el size del adulto y uno entiende que tienen que fajarse con un plato del tamaño de una gente grande. Y el estómago no es a veces ni 3/4 del tamaño de nosotros. No, y si calculáramos caloría por edad, por ejemplo, 1000 calorías, tú lo ves poquito. Porque nosotras seríamos, o sea, el ser humano averaje son 2000. Pero en un ser pequeño de este tamaño, el viaje. Pero está creciendo, o sea, hay muchos componentes, entonces no esperen que se coma 2000 calorías. Claro. Imposible. Y queremos que los niños estén gorditos porque eso es señal de salud cuando están flaquitos. Pero de alguna manera también vamos formando al niño para que se coma más de 2000. Claro que Totalmente. Sí. Claro que sí. O sea, nosotros los adultos somos los que hacemos que ese estómago vaya agrandando y que ese niño o esa niña no lea las señales de hambre y de saciedad. Porque hasta que no termina o hasta que no se lo come todo y estamos ahí, pero cómetelo. Pero no te va a comer ese. No lo dejan pararse de la mesa. Bueno. O no dejan pararse de la mesa o hay una insistencia constante. Y es cultural. Mis sobrinos, por ejemplo, son muy felices porque en mi casa, tradicionalmente, darle la comida a los niños es como una actividad de los adultos que no le pesa a nadie. Okay. Entonces nos rifamos yo te la doy. Y ha habido ejemplos como el de mi hermana, que ya es una mujer de 40 años con 2 hijos, que ella, por ejemplo, solamente comía arroz blanco con muslo de pollo desmenuzado sin que topara la salsa. Ay. Y eso se hacía normal, era feliz, todos éramos felices con eso, haciendo eso a mi hermana. Pero ahora a sus hijos pasa lo mismo. Pero antes 2 sobrinas que yo tenía solamente comían arroz con aguacate o, en su defecto, arroz con queso blanco. Y no nos molesta. Sin embargo, yo le insisto a los adultos, a los padres de mi familia, a mi mamá, que realmente no tienen por qué fuñir tanto a esos muchachos para que coman. Mira, tú acabas de decir un plato, arroz con aguacate. Eso no tiene nada de malo. Me faltaría la proteína. Parece que tenemos un arroz y un aguacate. Una preguntita. Vamos a contestar el teléfono. Buenas. Se cayó. Buenas. Continúa, Michelle. ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Arbelo, mi querida Ámbar. Hola. Hola. Afectos para ustedes, de su querido amigo Ortega. Ay, ¿Cómo está usted, Ortega? ¿Cuántos días? Todo bien. Mira, de acuerdo con lo que dice Juan Carlos, esto es una cuestión de cultura. Anteriormente se nos ponía en la mesa la comida preservida y tú tenías que comerte todo. O sea, nunca se nos dio la independencia de servirnos y comernos lo que era nuestra capacidad o nuestro deseo al momento. Y así no solo ocurría con la comida, ocurría con la ropa y con muchas cosas. La imposición de criterios paternales que también tienen que ver mucho con los parámetros políticos de la época, porque son heredados de una dictadura. Eso que dice Ortega es verdad, y a muchos niños se les dice, si te lo serviste, te lo tienes que comer. No, en mi casa, en casa de mi mamá, el orgullo es que nadie se deja comida en su plato. Exacto. Bueno, pues ya usted sabe, doctora, yo creo que usted va a tener que volver. Yo creo que resumir que es como una lonchera ideal. Exactamente. Exacto, una lonchera ideal es una lonchera equilibrada, que tenga todos los componentes, dígase carbohidratos, proteínas y grasas, pero en porciones adecuadas para ser una merienda. Y para la edad, para el tamaño del niño, exactamente. Bueno, pues perfecto. Yo creo que usted va a tener que venir. Mitch? ¿Cómo la podemos contactar? Bueno, en Instagram estoy como doctora Michelle Romero. Sobre todo. Y el número de mi consultorio en caso de es el 829-544-2543. Yo creo que es muy importante. Vamos entonces un momentito a publicidad y conversamos con Clarín Di Esteva sobre las tareas. Ya venimos. Oh, yes. Solo para